Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta novena actividad vamos a hacer, en primer lugar, ¿sí? Lo primero tiene que ver con esto, con el planteo de nuestra hipótesis, y después seleccionar nuestro diseño de investigación, aunque bueno, ya más o menos esto lo veníamos charlando, pero la idea es que ustedes sepan que hay dos posibilidades de diseño de investigación y que bueno, cuál va a ser la que vamos a trabajar nosotros. Entonces, bueno, como consigna 1, para ya cerrar la cuestión de la hipótesis, ustedes vieron, bueno, en la actividad anterior, lo que hicimos fue que ustedes puedan revisar a partir de la noticia que yo les puse, que formulen una hipótesis para que puedan ver de qué se trata, lo estuvimos charlando con las devoluciones de las actividades, así que bueno, ahora ustedes tienen que plantear su hipótesis de investigación, ¿sí? Ustedes ya tienen el problema planteado, bueno, le tienen que dar una respuesta a ese problema para después, bueno, ver, según los datos que encontremos luego, si, bueno, si esa respuesta se puede justificar, o sea, se puede avalar o se tiene que contrastar, se tiene que cambiar, ¿sí? Así que, bueno, nada, como primera consigna es completar esto. Ya tenemos el tema, ya tenemos el problema planteado, ¿sí? Lo que necesitamos ahora es la hipótesis propuesta, ¿sí? Recuerden esto, el lugar, ¿no? Como la variable dependiente es el problema planteado y la respuesta que nosotros le vamos a dar tiene que ver con esa variable independiente. Acuérdense de formularlo así, eso lo estuvimos viendo también en la actividad anterior, así que bueno, esto sería como primera consigna. Bien, y después, ahora tiene que ver con esto, ¿no? Con el diseño de investigación, que bueno, como lo planteamos, el diseño de investigación tiene que ver esto con todas las actividades, ¿sí? Sucesivas, organizadas, que tienen que ver con cada investigación en particular, ¿no? Y que tienen como objetivo proporcionar un modelo que nos permita contrastar la hipótesis, ¿sí? De esto se trata lo que vamos a hacer ahora. Vamos a seguir pasos, vamos a establecer pasos, una metodología, encontrar datos, analizarlos para contrastar la hipótesis que planteamos. Entonces, bueno, los diseños más usuales son, bueno, el diseño bibliográfico por un lado y el diseño de campo, ¿sí? Que bueno, este es en teoría el que vamos a utilizar. Esto tiene mucho que ver, si ustedes volvemos para atrás en la actividad, allá lejos, en la actividad 4, cuando tenían que armar el cuadro y estaba la distinción de las fuentes, que se trataba de fuentes primarias y de fuentes secundarias, que la fuente primaria era el dato que salíamos a buscar, la fuente secundaria era esa bibliografía que buscábamos en internet, y cómo no, en ese cuadro las 5 actividades eran investigaciones de campo, ¿sí? Salíamos a buscar datos y el nivel de profundidad de exploratorios era algo nuevo, entonces necesitábamos sí o sí datos, así que bueno, pero eso no quitaba que en el mejor de los casos también podríamos utilizar fuentes secundarias, o sea, hacer una investigación de tipo bibliográfica, ¿sí? En este caso, en sus investigaciones, la idea es que ustedes puedan armar una encuesta, que puedan recopilar datos, ¿sí? La encuesta, bueno, eso después vamos a ver cómo la armamos, pero se va a tratar de eso, este diseño, ¿sí? O sea, nosotros vamos a utilizar un diseño de campo, lo que no quita que ustedes puedan aportar información de su problemática, o sea, ya buscaron información al respecto para armar el marco teórico, entonces, bueno, ahora quizás esa información también les sirva como para poder pensar la hipótesis y decir, bueno, esto es lo que viene sucediendo, lo que yo considero, eso también forma parte de, de un diseño bibliográfico, si se quiere, pero eh, esto es lo importante tener en cuenta, no se trata de uno u el otro, ¿sí? Pueden convivir, pero siempre va a preponderar uno, ¿sí? En este caso, como dijimos, en nuestra situación, el diseño de campo, por esto, porque vamos a una encuesta, vamos a buscar datos, después los vamos a procesar y bueno, para poder sacar las conclusiones al respecto. Entonces, bueno, como herramienta para buscar, para encontrar los datos, vamos a usar las encuestas, ¿sí? Que, bueno, las encuestas como puntos a favor que tienen es esto, ¿no? De que nos permiten eh,
recolectar datos de la realidad que se nos escapan, o sea, como por ejemplo la opinión del otro, las posiciones, las actitudes, ¿sí? Más allá de que quizá en esta situación ustedes repartan las encuestas entre conocidos, porque la idea de esto es que ustedes puedan obtener datos de manera segura, o sea, quiere decir que les contesten para que ustedes puedan trabajarlos. La realidad es que cuando una encuesta en situaciones, si se quiere, de normalidad, se las hace, o sea, se determina un campo donde se va a trabajar y bueno, y ahí se van encontrando, se lanza la encuesta para poder responder, para poder tener datos y recolectar. Entonces, bueno, la ventaja, dice, tiende a ser económico y rápido, y más incluso con las posibilidades de hoy. Imagínense, no sé si recuerdan, en nuestro primer encuentro yo les pasé un formulario, ¿sí? Una encuesta a partir de Google, ¿sí? Es una de las opciones que tienen, en la cual vos podés armar una encuesta ahí, pasás el enlace, ustedes entraron, eso a mí no me costó nada, y yo en un instante, ¿sí? Ya tuve toda la información que necesitaba para saber en qué situación estaban, si iban a estar en las clases, qué internet contaban, si tenían teléfono, si tenían computadora, si hacían las actividades, bueno, todo ese tipo de información es una encuesta que a mí me sirvió para poder eh, repensar mi actividad, ¿sí? Mi forma de dar clases. Y fíjense las situaciones que yo puntualmente el año pasado también lo hice, sin embargo ahora volví a hacerlo porque bueno, lo voy a hacer de la misma manera que lo hice el año pasado, pero por si acaso voy a recolectar datos a ver si hay algunas cosas que hay que cambiar. Y bueno, por eso también sirve, ¿no? Estos datos que yo recolecté en esa encuesta que les pasé me permitió a mí mantener mi hipótesis en cuanto a mi forma de trabajar. Y bueno, y como la desventaja que tiene, bueno, esta cuestión, ¿no? De que los encuestados no dejan de ser opiniones, o sea, personales, y por eso se dificulta en esta cuestión de generalizar, ¿sí? O sea, a ustedes les va a pasar que plantean su problemática y le preguntan a 10 personas, a 5 personas, ¿sí? Y eso no les va a permitir decir, bueno, esto es lo que se piensa en mi localidad o en mi barrio. No, esos son 10, 5 personas nada más, ¿sí? Puede establecerse un patrón, entonces de última pues queda como referencia y si alguien más quiere hacer esta investigación, los puede tomar como referencia, pero no generalizar. Es necesario hacer una investigación al respecto, que eso ya lo veníamos charlando con respecto de la cuestión de las ciencias sociales, ¿no? Que las ciencias sociales, por eso acá se vuelve también a la cuestión esta de plantear el problema. ¿Se acuerdan esto de que para que un problema esté bien planteado tenía que tener un lugar específico, tenía que tener un tiempo determinado? Bueno, todo eso hacen especificaciones y es por eso que no se puede generalizar, ¿sí? Entonces, bueno, eso sería unos pros y contras de lo que es el manejo de encuestas. Entonces, bueno, como consigna 2, lo que yo les pido es que ustedes, pensando, ¿sí?, en lo que va a ser su encuesta, piensen preguntas que les permitan responder, ¿no?, al problema que ustedes plantearon. Ustedes tienen que tener presente esto, que ustedes tienen el problema, plantearon la hipótesis, que es una respuesta a ese problema. Entonces, ustedes tienen que pensar preguntas, ¿sí?, que incluso le vayan permitiendo decir, bueno, las preguntas tienen que estar enfocadas a eso, a poder responder si lo que ustedes plantearon en la hipótesis es correcto o no. Por eso es importante que piensen, o sea, que se detengan a pensarlas bien por esto mismo. Ustedes con este preguntar tienen que ya ir direccionando, o sea, están buscando una determinada respuesta. En el sentido de decir, bueno, como acá en los ejemplos, ¿sí? Si la hipótesis es, las pautas alimentarias argentinas en los últimos 10 años cambiaron porque descendió el nivel socioeconómico de la población. Entonces, una posible pregunta, bueno, en los últimos 10 años, ¿cambiaron sus pautas? Como para ver si es realidad que cambiaron o no, porque lo que yo estoy planteando es que sí. Entonces ya sí cambiaron, bueno, ahí ya mi hipótesis tiene color, tiene forma. Y después la última, bueno, ¿ha descendido su nivel socioeconómico en los últimos 10 años? Entonces ahí yo ya empiezo a decir que, bueno, ya sé, una persona que me contesta me dijo que sí y que en los últimos 10 años su nivel económico subió. Entonces, bueno, ahí ya la encuesta, por un lado, o sea, no es que me sirve o no me sirve, sino que me está planteando situaciones distintas.
como diciendo, cambiaron las pautas, pero a lo mejor si a mí de 10 encuestados, 8 me dicen que su nivel subió, entonces ya ahí las pautas no cambiaron porque descendió, a lo mejor cambiaron porque aumentó, y porque como aumentó el ingreso, aumentan las posibilidades de cambiar las pautas de alimentación. ¿Sí? Entonces, bueno, todo eso se va a ir pensando, por eso es importante que, bueno, que ustedes vayan pensando, 1, 2, 3 preguntas, las que les salgan, de última después las elegimos, ¿sí? Con respecto a esto, para ir pensando una encuesta para responder a su problemática, ¿sí? Para ver qué pasa con su hipótesis. Así que bueno, ahí ya saben, cualquier cosa escriben y bueno, nos mantenemos en contacto.